At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Pues continuamos en Es la Mañana de León cuando vamos a llegar a la 1:10 de la tarde y es momento, como cada viernes, de repasar esa actualidad económica y financiera con María Jesús Soto, directora de Andbank León, quien nos ayuda, pues por supuesto, cada semana a comprender mejor esas tendencias actuales en inversiones y las noticias económicas más relevantes. Y es que, como sabrán, esta semana, pues de nuevo la atención se ha centrado en esa escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China principalmente. Y es que el presidente Donald Trump pues ha elevado los aranceles sobre los productos chinos al 145%, si no me equivoco, pues una medida que ha levantado ampollas, ha provocado fuertes caídas en los mercados financieros y ha intensificado esas tensiones entre ambas potencias. Pero bueno, mejor vamos a fiarnos del criterio y del análisis y de todo lo que nos tenga que contar al respecto. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Pues muy bien, muchas gracias. Una semana, pues hombre, para entrar en Semana Santa muy buena, con muchísima pasión y con mucho sufrimiento. Nunca, es decir, mejor dicho. Claro, vamos, si queremos vivir la Semana Santa, solo tenemos que trabajar en los mercados financieros o ser inversores. Estamos de lleno en la pasión de la Semana Santa con el sufrimiento. Por lo tanto, pero sí que es cierto que está siendo una semana que ya es un punto de inflexión. Ya hemos tocado fondo, gracias a Dios, y sobre todo el miércoles, ¿no? Cuando ya Donald Trump ha tenido que doblegarse, ya no le queda más remedio. Ese anuncio que hizo el día 9 de que posponía la entrada en vigor del segundo tramo de los aranceles, es decir, el 10% para todos los países está en vigor. China queda al margen, como decías hace un instante, luego ahora hablo de China, pero para el resto de países no, hay 3 meses para negociar y por tanto no entran en vigor. Bueno, fue decir esto, subir los índices americanos, subidas históricas en una sola sesión, para el Nasdaq, para las tecnológicas subieron más de un 12%, es la subida más importante o la segunda más importante en la historia de este índice, también subidas de en torno al 10%, entre el 8 y el 10% para los otros dos índices, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 también se catalogaban como la segunda mayor subida de estos índices en la historia. Estamos hablando de subidas históricas en un solo día que vienen a confirmar por lo que veníamos diciendo semana a semana, ¿no? Que hay que tener paciencia, que hay mucha volatilidad, que esto no tiene sentido, que no se puede salir de los mercados así, que los inversores tienen que ser fieles a sus horizontes temporales. Los gestores están trabajando día a día, momento a momento, noticia a noticia, para aprovechar oportunidades, para frenar caídas, para gestionar, en una palabra, estas circunstancias, y aquellos pues que hayan vendido antes de que los mercados estén dando la vuelta, pues como siempre cometen errores importantes, ¿no? Por eso en la sesión del miércoles Tesla, por ejemplo, recuperaba más de un 20%, muchas subidas de más de 20% en una sola sesión, es decir, una auténtica locura, una auténtica locura. Por eso digo, ¿qué ha provocado esto? Pues que no se puede intentar, despreciar a los mercados de capitales como Donald Trump, o desafiar a los mercados de capitales como Donald Trump ha hecho. De hecho, a España le pasó, con la prima de riesgo en la época de Zapatero, también intentó desafiar a los mercados de capitales y hasta que no doblegó no pararon. Pues te suben la prima de riesgo, te suben lo que tienes que pagar de deuda y hasta que no te asfixian no paran. Se lo hicieron a Grecia, se lo hicieron a Reino Unido no hace mucho. Es decir, que los políticos que pierden la cabeza, que desafortunadamente para los ciudadanos hay muchos en el mundo, desgraciadamente es así, al final los mercados de capitales les enseñan que los que mandan son ellos, y por tanto hay que hacer las cosas económicas con cordura, con sensatez, intentar no generar demasiada incertidumbre y desde luego no desafiarles. Esto es lo que le ha pasado a Donald Trump, que ha llevado, y ayer le ha vuelto a bajar, tiene el dólar en mínimos de hace mucho tiempo, la deuda le está subiendo, es decir, cuando el bono a 10 años había
había bajado por debajo del 4%, es decir, una economía como la americana, que tiene los niveles más altos de su historia de deuda, cortesía de gobiernos anteriores, eso es cierto, no es un tema suyo, sino de los anteriores que han generado una deuda enorme, y como digo, esa hay que pagarla y sobre todo hay que pagar intereses. Si además de eso habían estado bajando los intereses que pagaba, le han subido casi 0,5 punto, eso es una barbaridad, de pagar casi un 4 a pagar un 4,50, es un 20% más de deuda, de intereses sobre una deuda monstruosa. Eso te lleva además a perder una credibilidad enorme en lo que es Estados Unidos como economía y como activo refugio para el mundo. Por tanto, esto es llevarlo contra las cuerdas hasta un nivel en el que tenía que anunciar eso y seguirá anunciando más cosas porque no se le ha aliviado todavía la presión del todo. Y en la parte, digamos, buena, que es esta, por un lado, para que la cordura vaya llegando, la parte menos amable es lo que decías hace un instante, que a China lo han excluido de esta tregua, por decirlo de alguna manera, que beneficia a todos los demás países, que le ha subido los aranceles, ya estaban en el 104, que parecía una estupidez, los lleva a 145. China ha anunciado hoy, una barbaridad, que se los lleva al 125. Es que de verdad, esto para el común de los mortales que tenemos sensatez es absolutamente irracional. Bueno, esto se puede considerar que tienen las relaciones comerciales rotas Estados Unidos y China, algo que no es bueno en líneas generales para el mundo, pero que por otro lado está la contradicción que dicen de vez en cuando de que están negociando, que posiblemente es así, es decir, que están negociando. Esto no va a terminar así porque China tampoco se lo puede permitir. Tiene su economía como para andar dando bandazos y Estados Unidos tampoco se lo puede permitir. Así que todo este espectáculo, esta comedia, tragicomedia griega, porque es según por donde lo mires, es hasta cómica, si no fuera tan dramática desde el punto de vista económico y para las empresas que les generan un daño terrible en su trabajo del día a día. Si aquí los grandes damnificados, más que el mercado de capitales, que lo es, pero son las empresas que salen muy dañadas con todo esto, porque en su día a día tienen que calcular cuánto tienen de impacto, si lo tienen que subir en los precios, cómo, de qué manera, cuándo mandan el producto, cuándo no lo mandan. Es decir, todo lo que es ahora mismo comercio internacional y exportaciones, desde luego estos pobrecillos están pasando un calvario, como digo, como el que ha vivido nuestro Señor en Semana Santa, o mejor dicho, la pasión del Señor en Semana Santa. Por eso digo que todo esto no tiene ninguna gracia, pero lo cierto es que se irá enderezando de una manera u otra, porque cuando los mercados de capitales aprietan, y como digo, Estados Unidos con un dólar en 1,13 contra el euro, cuando eso significa que está un 12% por debajo de donde debería estar aproximadamente, esto les genera mucho daño. En la parte, digamos, de datos macroeconómicos de la semana, vamos a destacar los datos de IPC americanos ayer, que han pasado por el mercado de Rondón, pero que han sido excepcionalmente buenos. Al final de lo que se trata también es de que los datos macroeconómicos sean buenos y que la economía no se dañe excesivamente y que se vaya rectificando y rehaciendo todo esto. Y ayer el dato del IPC americano en un 2,4%, bajando desde el 2,5% que se esperaba hasta este 2,4%, ha sido excepcionalmente bueno. Luego también en nuestro país hoy hemos tenido un buen dato de IPC, hemos bajado al 2,2%, estos son datos muy buenos para las economías domésticas, pero claro, las economías se están desacelerando, la americana también, la nuestra también, y esto pues impacta por otro lado. Cuestión de lo que sabemos de las negociaciones. Parece que ya India, Reino Unido y Australia han cerrado los acuerdos y posiblemente se anuncie en cualquier momento. Esta es información que nos pasaban nuestros gestores de información que manejan ellos, que creen que esto ya está cerrado. Serían los primeros y a partir de ahí todo lo que sea cerrar acuerdos son buenas noticias para los mercados. Y hoy empieza en Estados Unidos la temporada de resultados empresariales. Es decir, las empresas cotizadas en bolsa empiezan a publicar sus resultados a partir de hoy. Hoy empiezan 3 grandes bancos americanos, JP Morgan, BlackRock y Morgan Stanley. Y, bueno, pues lo que tengan que decir estas compañías respecto a sus números, es decir, a sus resultados del trimestre y, sobre todo, las previsiones para el futuro, pues van a empezar a tener mucho impacto en los mercados financieros a medida que también vayamos bajando el ruido de todo el tema de los aranceles, porque, como decimos, fundamentalmente todo esto hay que llevarlo a datos
macroeconómicos, es decir, a cómo evoluciona esto, cómo impacta en el crecimiento de los países, cómo impacta en la inflación, en los tipos de interés, en los resultados de las empresas, que de esto es de lo que va todo este caos que han montado innecesario cuando teníamos un escenario bastante más tranquilo que en el que nos han metido, pero que tendrán que ir poco a poco rectificándolo, como digo. Por eso ha sido una semana, en líneas generales, bueno, ayer todos los índices europeos, es decir, se pasaron 2-3 días subiendo con mucha fuerza, Europa ayer subiendo casi un 5% también, así que bueno, está siendo una semana después del anuncio de Donald Trump para los mercados de capitales, sobre todo renta variable, algo más tranquilo, donde hemos visto recuperaciones importantes desde los mínimos que se habían marcado y que bueno, que nos vienen a decir que los mercados tienen muchas ganas de subir, muchas ganas de recuperar lo que han caído y que en cuanto se les vaya dando oportunidades, pues que lo irán haciendo como lo han hecho en otras ocasiones, y esta no va a ser diferente, con lo cual, bueno, pues requiere, como decimos, paciencia, tranquilidad, no hablamos de quiebras, no hablamos de cosas graves, hablamos simplemente de valoraciones que se van recuperando, que irán encontrando la normalidad, y bueno, pues vamos a ver cómo nos adentramos, ya no digo en la semana próxima, que va a ser una semana algo como es Semana Santa, y el viernes es fiesta, es festivo en muchos países del mundo, excepto en Asia, que allí no lo celebran, bueno, pues será una semana, vamos a ver qué nos depara, pero ya yo creo que ya cuando vayamos entrando en la recta final de abril con más resultados empresariales iremos teniendo más visibilidad de cómo van estas negociaciones, cómo van los impactos y cómo va todo esto, ¿no? Pero yo creo que el punto de inflexión ya lo hemos tenido favorable, ¿no? En cuando ya Donald Trump ha cedido y los mercados de capitales pues están algo más tranquilos de lo que lo estaban a comienzos de semana. Así que, Leticia, todo esto es lo que puedo deciros. Que no es poco. Pues María Jesús, muchísimas gracias por ofrecernos siempre tu experiencia, tu perspectiva, porque es fundamental, pues eso, para entender todo este panorama financiero que tenemos y no dejarnos llevar por tanto ruido como tú bien nos has dicho todas estas semanas. Y bueno, veremos estas próximas semanas a ver esta locura comercial de Donald Trump contra el resto del mundo a dónde nos lleva. Recordamos a todos nuestros oyentes que la próxima semana hablaremos contigo el miércoles 16 de abril, porque Jueves Santo y Viernes Santo no tendremos programa, así que pendientes todos nuestros oyentes de tu análisis el próximo miércoles. Y nada, que tengas muy buen fin de semana, María Jesús. Muchísimas gracias. Para vosotros. Gracias, Leticia. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.